Ok, espero que sí. Voy a compartir pantalla. Hola, buenas noches, Eh, buenas noches. Mis Eh, buenas Vale. noches. No han mandado ningún material. el Ok, material no nos enviaron. ok, entonces voy a hablar con la moderación para que puedan tener a la mano su material. Gracias, Em, gracias, Lo ok, que pasa es que, listo. disculpen, muy buenas noches. Lo que pasa es que los materiales están entregando todo lo que están al día con sus pagos. Ok, comprendo. Igual, yo siempre trabajo con un PPT para poder, poner lo importante en la clase. Así que quienes no tengan su material pueden ir sacando el screenshot cada cierto tiempo a la pantalla para anotar, para tener las anotaciones pertinentes. Como ya les habíamos dicho, este mes nos toca lo que es la historia en el Perú, a cargo de mi persona, y el primer tema es introducción a la historia, porque antes de pasar a desarrollar temas de la historia del Perú, como actualmente es las... Chicos, por favor, apaguen sus micrófonos. Ya. Usualmente los primeros temas que se abarca cuando vemos historia en el Perú son las culturas, sea cultura chavín, cultura inca, etcétera. Pero antes de pasar a ello, es importante comprender qué es la historia y por qué es importante. Muchas veces hemos escuchado esta frase de quien no sabe su historia, entonces está condenado a repetirlo. Pero en esta oportunidad yo les quiero compartir esta frase que también la van a poder ver en su libro y preguntarles qué piensan al respecto o qué es lo que opinan de esta frase. Y es, quizás el peligro más grave en la palabra historia sea su doble contenido. Historia designa a la vez el conocimiento de una materia y la materia de ese conocimiento. ¿Alguien me podría decir qué es lo que entiende por esta frase? La voy a pegar por el chat también para que lo puedan leer con mayor facilidad. ¿Alguien se anima a participar? Hola, perdón, como no se ve tan bien las letras, no lo puedo leer. ¿Podrías repetir Sí, por dice, favor? Gracias. sí, claro, dice, quizás el peligro más grave en la palabra historia sea su doble contenido. Historia designa a la vez el conocimiento de una materia y la materia de ese conocimiento. Ah, ok, ok. Bueno, para lo que yo entendí, bueno, lo entiendo, es como decir, es que la historia hace valer el contexto o el contenido de, de la historia que, bueno, de muchos años atrás, ¿no? Y Ok, yo creo que es eso. ok, está bien. Muchas gracias, Magda. ¿A alguien más le gustaría participar? O si no, a ver, yo pregunto por el chat. Pregunto. Ok, si no, yo escojo al azar. Am, Rolando Asenjo, ¿qué es lo que entiendes tú con la frase? Rolando, ¿estás en la clase? Ok, entonces continuamos con alguien más. Mm, Giancarlo Cinca, ¿nos podrías ayudar quizás con tu participación de qué es lo que entiendes por la frase? Ok, a ver chicos, he llamado a dos personas y no contestan. Una cosa es que ustedes no sepan la respuesta y otra muy distinta es a que no estén prestando atención a la clase. Si ustedes no saben la respuesta, no se preocupen, yo
no me voy a molestar por ello, yo no me voy a sentir incómoda por ello. Al contrario, este es un espacio para poder aprender. Pero lo que sí me parece una falta de respeto es que yo les llame y ustedes ni siquiera puedan contestar. José Sí, Antonio, tienes razón. José Antonio, creo que alzaste tu mano. Sí, Ok, profesora. ok. ¿Te gustaría participar o tienes alguna consulta? Participar, profesora. ¿Cuál era la Listo. pregunta? La Disculpe que no pregunta es, le... ¿qué es lo que entiendes con la frase quizás el peligro más grave en la palabra historia sea su doble contenido? Historia designa a la vez el conocimiento de una materia y la materia de ese conocimiento. Miss, ¿Cuál ¿puedo es el decir algo? doble sentido que tiene? Ok, ¿quién fue quien participó? Su Bueno, desenlace, la forma de cómo está hecha la historia, ¿no? Y su... ¿puedo, puedo decir algo, Miss? Ok, Jeremy, por favor, espera que termine de participar José Antonio para que no se crucen las palabras. Ok, ok. Sí, José Antonio, entonces, ¿eso sería todo? ¿O algo más que te gustaría Sí, complementar? se me fue la idea más que todo. Ok, muchas gracias igual. Listo. Jeremy, te cedo la palabra. Ok, Miss, gracias. Una disculpa al compañero por interrumpir. Bueno, lo que quería decir era que, bueno, según lo que dice la frase, ¿no? Eh, sea su doble contenido. Creo que se refiere a las diferentes versiones que pueda existir en una misma historia, ya que, si bien es cierto, a veces los protagonistas de esa historia llegan a contarlas de su propia palabra, ¿no? De su vivencia, pero a través de ir contándolas, las personas que escuchan suelen transgiversar a veces el conocimiento que van adquiriendo con el tiempo de historias, ¿no? Como puede ser un decir, las guerras, ¿no? Como hay una frase, ¿no? Que escucho que es de la historia a veces la cuentan los ganadores, pero nunca escuchan la parte de la historia de los perdedores, porque es muy distinta a cómo la cuentan los que han ganado, ¿no? Ujú. Más o menos eso se podría, es lo que yo interpreto según lo que dice la frase, ¿no? Quizás el peligro más grave en la palabra historia sea su doble contenido, que hay dos Ok, versiones de todo tipo de historia. ok. Muchas gracias, Jeremy. De hecho, lo que mencionas es una idea muy acertada también junto a las de tus compañeros, porque incluso cuando hablamos de la palabra historia, nosotros estamos acostumbrados a tener una visión de la historia. Y esta visión, esta parte de quién narra la historia, está influenciada por otros factores como por ejemplo el poder. ¿Quiénes han tenido el poder de mando para narrar los hechos históricos de determinadas culturas y determinadas sociedades? Por ejemplo, cuando intentamos buscar información de la época sobre cómo fue la conquista del Tahuantinsuyo, del Imperio Incaico por parte de los españoles, vamos a encontrar crónicas, vamos a encontrar ensayos por parte de propios españoles, pero van a ser muy pocos, contadísimos, aquellos escritos que sean por parte de nuestros ancestros. Y eso se debe a que ha sido siempre, a lo largo de la historia, ha sido un grupo denominado de poder quien ha tenido precisamente esta oportunidad de coger la batuta de narrar la historia. Y eso lo van a poder ver a lo largo de las clases que vamos a tener. De hecho, una corriente o esta doctrina que surgió para hacerle frente a esta problemática fue la historia crítica, que es la historia contada desde el otro lado, desde el otro ámbito, desde el oscuro, desde lo que no se ha escuchado. Pero eso ya tendremos una oportunidad de verlo más adelante. Con esta frase nos dan a entender que la historia no tiene un solo significado, sino que tiene un doble sentido. Puede entenderse, como lo ha mencionado su compañero Jeremy, pero también a la historia como conocimiento, que se refiere por un lado a lo que es el estudio, a lo que es el análisis, la interpretación de los hechos pasados, es decir, a la historia como una disciplina académica o científica.
Pero por otro lado tenemos a la historia como los hechos mismos, que se refiere a los eventos del pasado en sí y cómo estos se estudian o cómo se narran. Y acá van a jugar otros factores externos, por ejemplo, quién los investiga, cómo los investiga. Entonces la historia no es solo lo que ocurrió, lo que pasó, sino también cómo se cuenta y quién la cuenta. Y cómo esto puede influenciar en el legado, en cómo se hereda la historia, en su significado y su percepción. Sin irnos muy de lejos, por ejemplo, en el conflicto armado interno, es muy distinta una versión de un peruano limeño en la época de los 90 a un peruano ayacuchano en la época de los 90, porque el terrorismo repercutó en las provincias de diversas formas. Entonces, el concepto de historia no es unívoco, no es uno solo, sino que con la palabra historia nos referimos a la historia como ciencia, pero también como un proceso social humano. Entonces, aquí también es importante tomar en cuenta que desde siempre el ser humano ha sido un ser de curiosidad, que siempre ha querido saber qué es lo que sucede, por qué las cosas suceden así, cuál ha sido el trasfondo de tal. Entonces, el hombre siempre va a querer conocer su pasado. Y para hacerlo, va a requerir de la objetividad, es decir, de hechos fácticos, pero también de los métodos de investigación. Y estos métodos pueden variar. Así que la historia, en un primer momento, para muchos autores, nace como una ciencia. Ok. Por favor, no se olviden de apagar sus micrófonos. Ok. Entonces, hasta aquí comprendemos que la historia no es solo un relato de lo que ocurrió, sino también es un conocimiento que se construye a raíz de la investigación y la interpretación. Y para profundizar esta idea, podemos analizar varios aspectos claves. Por ejemplo, el papel del historiador. El historiador no es un simple narrador, sino que investiga. Y su trabajo va a implicar tres cosas en particular. Número uno, indagar sobre lo que realmente ocurrió. Para ello, no puede aceptar cualquier relato, necesita contrastarlo. La versión A con la versión B, la versión B con las pruebas de la versión A y así. Número dos, relacionar los distintos hechos, ponerlos en un orden cronológico y ver que tengan cierta relación. Y número tres, interpretar la información. Pues no basta con decir esto ocurrió, sino que debe explicar por qué ocurrió, cómo afectó a la sociedad de ese momento y qué significado trajo al futuro. Luego, por otro lado, tenemos el papel doble de la historia. Ya lo habíamos dicho, la narración y la interpretación. Esto significa que al comprender que que la historia no es solo una recopilación de los hechos, implica que una narración organiza los hechos de una forma comprensible, que se pueda digerir fácilmente al cerebro del humano, para que podamos así conocer de nuestro pasado. Y número dos, la interpretación busca darle un significado a estos hechos, explicando sus causas, sus conexiones, sus consecuencias, etcétera. Entonces, les hago una pregunta y es, ¿cuál es la importancia de este doble papel de la historia, de la narración y la interpretación? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de quizás materializarlo en algún hecho histórico del Perú o a nivel universal? Magno. Miss, es importante, bueno, como acabas de mencionar, lo importante para eh, narrar o contar una historia es conocer, ¿no? Como acabas de decir hace un momento, indagar y sacar teorías, bueno, más que eso, eh, tener evidencias, ¿no? Para poder tener
Creo que te muteaste o se cortó el internet. Ok, creo que es una falla del internet. Pero muchas gracias, Magno. José Antonio. Buenas noches, profesora. ¿Puede repetir la pregunta exacta? Ujú. Si me podrías dar un ejemplo de la importancia de este doble papel en la historia, de la interpretación y la investigación, y la narración, que diga, narración e interpretación en la historia. Bueno, un ejemplo claro podría ser como dice la historia de los hermanos Aya o sobre la historia de Nazca, ¿no? Primero se hace una investigación, desde qué año está sentada la civilización, de mismo hecho, las pruebas arqueológicas que se encontraron ahí, igual que las líneas de Nazca, Machu Picchu, es muy importante sobre todo la investigación para dar a entender al público la fecha de esa civilización, las costumbres, cómo vivieron y cómo se tiene que llevar ahora esa parte de la historia, ¿no? Es como digamos de nosotros mismos. Ok, está bien. Muchas gracias, José Antonio. Magno, creo que volvió tu internet. Nada, se había apagado mi máquina, profesora, no me olvidaba que estaba desconectado. Ok, no te preocupes. Sí, pero ya. Nada, como retomando, bueno, prácticamente parte de eso, ¿no? Lo importante es, por ejemplo, hay muchos historiadores, por ejemplo, eh, aparte de historiadores, son científicos. eh, por ejemplo, para que pueden sacar la historia de si realmente de, de los antepasados de Egipto y todos los faraones, no han tenido que pasar por varios investigaciones, ¿no? Hasta se fueron a cavar, a sacar muchas cosas para poder realmente tener el 90 o el 85% de la realidad, ¿no? Eso Ujú. sería, pues, ahora lo que veo lo importante para la historia, para narrar una historia. Ok, vamos a aterrizar un poco más. Muchas gracias a los compañeros que han participado, pero vamos a aterrizar un poco más en la pregunta. Recordando que la pregunta fue la importancia de este doble papel, de la narración y la interpretación. No digo que sus ejemplos estén mal, pero les faltó un componente importante y es la interpretación. Lo que ustedes han mencionado, tanto el ejemplo de José Antonio como el de Magno, es una demostración de lo que es la narración de la historia, pues han mencionado lo fáctico, lo que se sabe, lo objetivo, mas no cuál ha sido la diversa interpretación que puede obtener este hecho fáctico. Por ejemplo, el descubrimiento de América. El descubrimiento de América en 1492 es una narración que ha organizado los hechos de un determinado evento histórico. Sin embargo, su interpretación puede variar. Y es aquí la importancia que cobra también la historia, porque para los españoles puede ser considerada una expansión, un encuentro entre culturas, quizás su su descubrimiento para no recaer en una crisis económica en Europa, en España, pero para los pueblos indígenas fue una invasión y el inicio de su colonización. Entonces, esto muestra que la historia no es estática, no es absoluta, sino que depende en cómo se analizan los hechos y desde qué perspectiva se van a estudiar. ¿Ok? Entonces, quiero que se queden con esta primera idea de que la historia no es estática, no es absoluta, y que siempre va a tener dos componentes importantes, la narración, es decir, lo objetivo, y la interpretación. ¿Quién cuenta la historia? ¿Ok? Profesora, Magno. Miss, sí, ahora ya le entendí un poco mejor. Sí,
Profesora, ¿puedo agregar Bueno, algo? como dice, por favor, estoy hablando. Miss, no, lo importante, como dices, no, acabo de entender ya mejor. Claro, es que la historia no va a ser 100% verdadera, ¿no? El cuento, ¿no? Porque hay doble, porque hay varios historiadores o varios narradores que te pueden contar, pero no es el 100% la realidad que pasó en real, ¿no? Ok, Eso muchas sería, gracias. profesor. Ok, muchas gracias, Magno. Jeremy. Sí, profesora. Quería agregar sobre el tema de la narración e interpretación, ¿no? Que son fundamentales en la historia porque, bueno, permite a los historiadores y a los lectores, más que nada, comprender y dar sentido a los acontecimientos del pasado, como por ejemplo los ejemplos puntuales podría ser la construcción de la memoria colectiva, comprender el presente, aprender de los errores del pasado, promover la empatía y la comprensión. Después podría ser fomentar la crítica y el debate, ¿no? En una clase, por ejemplo, aquí mismo. Y más allá de eso, preservar la cultura y la identidad del pueblo, del país, ¿no? Y bueno, en todo eso como fin vendría a ser la mejora de la toma de decisiones a un futuro, ¿no? Para ver y estudiar los errores tal vez de sus antepasados y para no volver a cometer esos errores en el futuro. En resumen, bueno, la narración y la interpretación de la historia son fundamentales para comprender el pasado y el presente y el futuro, sobre todo, de una sociedad, ¿no? Que permiten a los historiadores y a los lectores construir la memoria colectiva y aprender de los errores del pasado, sobre todo. Ok, Sería todo, señorita. ok, muchas gracias, Jeremy. Jefferson. Este, quería opinar sobre la narración y la interpretación. La mayoría de veces que existen dos interpretaciones, la versión de una persona y la versión de la otra. En nuestro caso sería en la historia del Perú, sería nuestra perspectiva, porque fue como nos colonizaron, cómo nos cayó todo nuestro imperio, todo el Tahuantinsuyo. Pero en el caso de los españoles, y en todo caso se da, ellos cuentan otra narrativa, otra perspectiva, en cómo ellos ganaron o colonizaron en este caso, a nuestro imperio. Ujú. Ok, muy bien, Jefferson. Muchas gracias. Muchas gracias, Jeremy y Jefferson, por haber participado. Listo. Entonces, hasta acá, chicos, todo se entiende, todo está ok. Por favor, si todo se está comprendiendo hasta el momento, les voy a pedir que me lo reaccionen con un like para saber que todos estamos en el mismo ritmo y podemos continuar. Si no, también por el chat, no hay problema. Ok, 8, 9 reacciones. Recuerden que mínimo necesito 20 reacciones. 11, por ahí 5 más, 3 por el chat, 19, falta una reacción más. Ok, continuamos. Listo. Ahora vamos a ir con las fuentes en la historia. Es decir, cómo ha perdurado la historia, sea la versión que sea. Cómo es que ésta ha ido sobreviviendo a los siglos, a los años, a las culturas, la evolución de las culturas, etc. Antes de ello, me gustaría hacer un pequeño paréntesis y creo que ustedes lo han podido decir en sus participaciones y por eso se me ha olvidado, pero es que la importancia entonces de conocer nuestra historia radica, uno, en conocer quiénes somos, porque al fin y al cabo forma parte de nuestra identidad. Aquello que hemos sido o hemos dejado de ser, lo que somos actualmente, lo que queremos aspirar a ser, ya sea como personas, como colectivo, como sociedad, como país, etc. ¿Ok? Ahora sí, pasando a las fuentes de la historia, el estudio del pasado requiere evidencia que permita reconstruir y comprender cuáles han sido los acontecimientos que han forjado nuestro país o el mundo. Entonces, las fuentes históricas son legados
que han perdurado en el tiempo, en las culturas, en las sociedades, y que permiten a los historiadores y en general a las personas interpretar la realidad de las épocas pasadas. Cada tipo de fuente aporta una información valiosa y complementaria para el análisis histórico. Ninguna fuente es menos que otra, pero si las leemos en manera complementaria, vamos a poder tener una visión mucho más enriquecedora. ¿Ok? Por un lado tenemos las fuentes monumentales, es decir, las fuentes arqueológicas, que son estas fuentes que incluyen estructuras, edificaciones, tumbas, cerámicas, armas, utensilios, no sé, a ver, tumbas, etcétera. Todo aquel monumento que hay o material que haya formado parte del pasado. Y su estudio va a permitir conocer aspectos sobre la arquitectura, la tecnología, la economía y las costumbres que llevaban determinadas civilizaciones en su época. Su importancia es conocer las técnicas de construcción y los materiales que utilizaron en diferentes épocas. Por ejemplo, la cultura chavín, sus esculturas, las famosas cabezas clavas, son muy distintas a, al arte que manejaba la cultura inca o la cultura moche. Y eso se debe a que no pertenecen a épocas iguales. Entonces, las fuentes monumentales arqueológicas permiten comprender el eh, punto tecnológico, las técnicas de construcción, etcétera, en el que se encontraba cada cultura. Conocer sus hábitos, conocer sus costumbres, saber cómo se organizaba. Por otro lado, tenemos las fuentes escritas, que son textos que fueron elaborados con la intención de registrar eventos, transacciones, conocimientos, y pueden encontrarse de diversas maneras, ya sea papiros, pergaminos, documentales, libros, manuscritos, etc. Su importancia es que es una de las fuentes más directas y conocidas, ¿no? Cuando nos preguntan una fuente de la historia, lo primero que se nos viene a la mano es quizás un libro, un pergamino, etcétera. Entonces, las fuentes escritas son estas fuentes más directas para poder reconstruir los hechos históricos, pues contienen información sobre leyes, acuerdos, censos, correspondencia, narraciones, que van a permitir estudiar la evolución del lenguaje y la escritura. Eso va a ser también muy importante porque incluso saber cómo ha evolucionado el lenguaje y cómo se escribe va a ayudar a comprender en qué punto de la historia nos encontramos. Un ejemplo de una fuente escrita puede ser un documento virreinal, la carta del virrey, de algún virrey del Perú a la corona española, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí tenemos dos fuentes de la historia, pero nos faltan dos fuentes más. Por un lado tenemos las fuentes etnográficas, que son las fuentes culturales, donde proveer de la observación de las costumbres y las tradiciones que tengan los pueblos. A través de ellas se van a poder establecer una serie de parámetros sobre cuáles eran las prácticas históricas que van a permitir ayudar y reconstruir cómo se dio esa vida pasada. Su importancia radica en que permiten comprender cómo las costumbres y las tradiciones han ido cambiando o perdurando a lo largo del tiempo, aportando información sobre rituales, creencias, vestimentas, música, festividades, etc. Por ejemplo, estoy segura que alguno, cuando estaba quizás en el inicial o primaria, habrá bailado el famoso carnaval de Arequipa. Esa es una evidencia, un gran ejemplo de las fuentes etnográficas que a pesar del tiempo siguen perdurando. Otro ejemplo pueden ser las fiestas de carnavales andinos, que reflejan tradiciones prehispánicas que se fusionan con las influencias coloniales, contemporáneas y también nativas de nuestro Perú. Y por otro lado tenemos las fuentes orales, que son relatos que se transmiten. Uy, chicos, por favor, traten de no eh, to- tocar la pantalla. Veo que hace un rato también estuvieron rayándola, pero bueno.
Las fuentes orales son estos relatos que son transmitidos de generación en generación a través del habla. Eh, Puede ser por medio de mitos, de leyendas, de canciones, de cuentos, de testimonios y tradiciones populares. Por ejemplo, la leyenda el mito o la leyenda de los hermanos Ayar eh, son narraciones que permiten comprender los orígenes místicos de los incas. Lo místico, para comprender las culturas incluso también es esencial, porque nos ayudan a comprender cómo ha ido cambiando, evolucionando estas creencias desde lo religioso. Y su importancia radica en acceder a la memoria colectiva de los pueblos. Uno de sus compañeros había mencionado este factor de la memoria colectiva. La memoria es sumamente importante para prevalecer el legado de la historia y que ésta pueda seguir perdurando hasta el día de hoy y a las generaciones futuras. ¿Ok? Entonces, listo. Pasamos al siguiente punto y es que la historia no funciona sola. La historia necesita de demás ciencias. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, por favor, micrófonos, gracias. Como decía, la historia no funciona sola. Siempre va a necesitar la ayuda de demás ciencias auxiliares que le van a permitir comprender en una totalidad sobre cómo sucedieron los hechos. La arqueología es una de ellas, porque estudia los restos materiales dejados por las sociedades humanas. Si yo les pregunto cómo ayuda la arqueología en la historia, ¿a qué fuente histórica la relacionaría? ¿Fuentes orales, escritas, etnográficas, monumentales? ¿A cuál la relacionarían y por qué? ¿Alguien me podría decir la respuesta? Magno. Eh, Monumental de profesora, Ujú, o sí, muy sí. bien. Claro. ¿Por qué? Ah, ¿Por qué? Ujú. porque es una que dejaron, es como una, ¿cómo te puedo decir? Es una escultura que eh, dejan, como sería como un legado, no sé, ¿no? Que dejan los antepasados. Ok, está bien. También vi que Liz por el chat respondió la pregunta correctamente, pero sí, la arqueología está asociada mucho a lo que son estas fuentes monumentales, porque es la ciencia que se encarga de estudiar precisamente los restos materiales que han ido dejando las sociedades humanas y permite reconstruir cómo era la forma de vida, las creencias y las estructuras sociales de aquella época. Por otro lado, tenemos la geografía y su importancia o su relación con la historia radica en que te puede explicar cómo los factores geográficos influyeron en la fundación, la conquista o el desarrollo de ciudades y civilizaciones. Por ejemplo, las culturas, si se dan cuenta, la cultura chavín, la cultura moche, chimú, etcétera, tienen un periodo y ese periodo se debe a que han sido conquistadas por otras culturas. Y eso se debe a porque quizás la cultura A necesitaba el territorio de la otra. Y precisamente por las guerras, etcétera, influenciadas por el valor geográfico, territorial que tenía la otra, es que al fin y al cabo se concretaba. Entonces permite entender cómo la influencia del clima, de la geografía, etcétera, forma un factor importante sobre las migraciones, los conflictos, etcétera. Por otro lado, también tenemos la economía, que analiza la producción, la distribución y el consumo de los bienes, y su relación con la historia radica en que explica el impacto de los sistemas económicos. Por ejemplo, gracias a la economía se puede comprender por qué es que surgen los sistemas como el feudalismo, el mercantilismo, el capitalismo, etc.
Luego tenemos la psicología, que estudia el comportamiento humano y ayuda a comprender sobre todo los comportamientos colectivos en momento de crisis o conflicto. ¿Por qué se comportó así el imperio incaico con la conquista española? ¿O por qué reaccionó así el pueblo francés ante el gobierno de, o ante el reinado de María Antonieta y el rey Luis? ¿No? Luego tenemos la sociología y así podemos seguir con la antropología, la lingüística y demás ciencias auxiliares. Aquí la idea fundamental es que puedan comprender que la historia no funciona sola y que necesita de demás ciencias para tener un panorama mucho más enriquecedor y completo sobre cómo sucedieron los hechos. Y claro, para una mejor interpretación de estos. Entonces pasamos al siguiente punto que es el patrimonio cultural. Ya. El patrimonio cultural. ¿Qué es un patrimonio? Em, Antes de pasar con lo que es el concepto y demás, ¿alguien antes ha escuchado esta palabra? Quizás cuando han pasado o han estado de paseo por las calles de Lima o de sus ciudades y han visto quizás un cartel que dice Patrimonio Cultural del Distrito de Lima, del Perú, etcétera. ¿Alguien alguna vez ha visto antes esta palabra? ¿De qué manera la ha visto? No sé si alguno le gustaría compartir su experiencia. Aldo. ¿Qué tal? Buenas noches. Claro, sí, se ven muchos patrimonios culturales, son lo que, bueno, por lo que se ve en las plazas, ¿no? En las calles, como Miguel Bravo, el Tupac Amaro, que están en las plazas, son o sea, son los antepasados pues, que se consideraron importantes para parte de la historia o la cultura. Eso es mi opinión, mío corta, pero a lo que yo doy a entender. Ok, muchas gracias, Aldo. Magno. Sí, profesora, el patrimonio cultural también puede ser como Machu Picchu, por ejemplo. Ok, ya, muy bien. Sí, eso es un, Ujú, termina tu idea. y bueno, porque eso es un patrimonio cultural, porque era, bueno, ya viene de mucho, y eso, el patrimonio cultural creo de Machu Picchu pertenece a los incas, ¿no? En- y bueno, y hasta ahora perdura, Ujú, ¿no? Sus construcciones, podemos decir que es una geográfica que tienen, ¿no? ujú. Ok, Eso muy sería, bien. pues, Muchas gracias, Magno. Jeremy, creo que también tenías tu mano alzada. Sí, profesora, quería compartir, por ejemplo, las huacas que hay acá en Lima. Hay una huaca en Mangomarca, después, si mal no recuerdo, hay otra por San Miguel, y si no me equivoco, también hay otra allá en la San Marcos, creo, por ahí, no recuerdo bien. Sí. Se podría decir eso, también la Puerta del Sol, también, que es patrimonio cultural, material tangible, ¿no? Entonces, esos cuatro ejemplos podría decir. Muy bien. De hecho, por ejemplo, las huacas son uno de los patrimonios que más vemos y son de los que más desprotegidos se encuentran. Los que, por ejemplo, están en universidades como en la San Marcos o en la mía, en la Católica, tienen una mayor protección porque precisamente forman parte de un centro de estudios y, y bueno, su cuidado también radica en base a ello, ¿no? Pero las que se encuentran en las municipalidades muchas veces está abandonado. Me acuerdo que para un proyecto que tuve de un curso, tuvimos que estar en constante expedición de las huacas y muchas veces habían personas incluso que habitaban ahí y bueno, paréntesis, yo no creo que esté mal como tal, sino comprendo que es una consecuencia de problemas mucho más grandes como es la informalidad, la precariedad, la economía, la mala calidad de vida que hay en nuestro país. Pero muchas veces estas huacas, por la poca fiscalización de las municipalidades, tienen malos, al fin y al cabo, se pierde el valor, ¿no?
Entonces, esto también es un llamado a que ustedes puedan valorar más el legado cultural que nos deja nuestro país, ¿no? Y bueno, a ver, creo que también está Joseph con la mano alzada. Mis- Buenas noches. Acá, por ejemplo, donde yo vivo en Zapayanga, que pertenece a Huancayo, hasta el 2014 es lo que le declararon Patrimonio Cultural de la Nación a la fiesta de la Virgen de Cocharcas. Está involucrado en la historia, Miss. Ok. Para que algo sea declarado como patrimonio cultural o de la historia, requiere todo un proceso. Por ejemplo, no estoy notificada mucho del proceso, creo que era de una virgen que mencionabas. Esa declarada el 29 de mayo del 2014, justamente donde fue la aparición de la Virgen, ¿no? De la Virgen Ah, María, qué que se había interesante. convertido en piedra, todo eso. Y desde ahí es lo que le conmemoran una semana de fiesta y el 29 de mayo del 2014 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Qué lindo, y qué dato tan enriquecedor nos compartes, Joseph. Muchas veces también los Ujú. patrimonios se fundan como patrimonio porque comparten esta mezcla y esta mistura, no solo de lo ancestral, de nuestro legado cultural, sino también porque incluso involucra este otro plano religioso que ustedes saben, si bien es cierto, estamos en un estado laico, lo vimos el mes pasado con educación cívica, un gran porcentaje de la sociedad peruana es católica y por ello también muchos de nuestros patrimonios, incluso festividades, son pertenecientes a esta religión. Muy bien, Joseph, muchas gracias. Y terminamos con Aldo. Ya, no, pues como tocaba Adrián antes sobre qué es el patrimonio cultural, que son lo que hereda nuestros antepasados, pero no solo eso, porque he visto que mis compañeros han dado ejemplos, pero mayormente son sobre las cosas materiales, ¿no? Pero también hay otras cosas inmateriales. Por ejemplo, uno de ellos es que es por ejemplo, la gastronomía del ceviche, que fue declarado como patrimonio inmaterial de la humanidad, y así muchas cosas, ¿no? No puede ser solo culturas, ¿no? Como Machu Picchu o estatuas o todas esas cosas. Eso, Ok, pues, ok. Muchas gracias, Aldo. Entonces, justo Aldo mencionó una clasificación de un patrimonio, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en sus participaciones ya han podido dar ahí la respuesta de qué es patrimonio cultural y es que en general los patrimonios culturales han rodeado nuestra vida, solo que muchas veces no nos hemos percatado apreciarlos. Pero un patrimonio cultural abarca todas las expresiones del quehacer humano, ya sean materiales como objetos, edificaciones, paisajes, o inmateriales como costumbres, conocimientos, expresiones artísticas, etcétera. Estas manifestaciones adquieren un valor especial para una comunidad o una nación, porque van a representar la identidad, la historia y las tradiciones. Por ahí por el chat también mencionaban el sector gastronómico, y es muy importante también mencionarlo porque muchas veces ha sido invisibilizado o muchas personas no adquieren el conocimiento de que incluso la gastronomía puede ser parte del patrimonio cultural. Y es que, como saben, el Perú es uno de los países que ha sido muchas veces nominado a varios premios por su gastronomía y evidentemente ante ello requiere una protección especial. Entonces, la importancia radica en que preserva la memoria histórica, ya sea de un pueblo o de una nación, fortalece la identidad cultural, muchas veces hasta promueve el turismo y el desarrollo económico de un país, fomenta el respeto y la valoración a lo que es la diversidad cultural, y también es clave para la educación y la transmisión de diversos conocimientos a las nuevas generaciones. Entonces, un patrimonio cultural integra a la nación y nos ayuda a definir e identificarnos como peruanos. Y así va a ser con cada residente de diversos países. Por último, tenemos lo que es la clasificación. Por un lado, tenemos el patrimonio material y tangible, que está formado por todas las evidencias materiales que está dejada por la actividad del ser humano. Se puede ver, se puede tocar
y suele estar vinculado a hechos históricos, artísticos o religiosos. Esta tiene subcategorías que por un lado tenemos los patrimonios inmuebles, que son aquellos que no se pueden trasladar, como por ejemplo una huaca o Machu Picchu, y tenemos los bienes muebles, que son aquellos que sí se pueden desplazar de un lado a otro, como esculturas, las cabezas clavas, cerámicas, armas antiguas, etc. Luego tenemos los patrimonios naturales y tangibles, que son aquellos espacios que van a poseer un valor excepcional por su belleza paisajística, la biodiversidad que contiene dentro de ella, o también porque pueden contener especies que se encuentran en peligro de extinción, sea flora o sea fauna. Un ejemplo podría ser la Reserva Nacional de Paracas o las líneas de Nazca, que tienen un valor tanto arqueológico como geográfico. Entonces, estas áreas suelen estar denominadas como áreas de protección natural por el valor y la conservación misma que requieren. Y luego tenemos los patrimonios inmateriales o intangibles, que están compuestos por conocimientos, expresiones y prácticas culturales que se van a ir transmitiendo de generación en generación. Un ejemplo de ello puede ser la marinera, el Inti Raymi, el carnaval de Cajamarca o incluso la celebración a la Virgen que mencionó su compañero. Entonces son conocimientos y técnicas, saberes que se van a transmitir de generación en generación. Este tipo de patrimonio tiene mayor facilidad a perderse, porque si no es protegido correctamente, eh, no va a poder perdurar en el tiempo. Es ahí la importancia de la transmisión oral, la práctica de las fuentes orales, para que tenga una práctica continua dentro de las comunidades y prevalezca en el tiempo. Y por último tenemos el patrimonio de la humanidad, que esta ya no va a ser otorgada exclusivamente por una región, por un distrito o por el Estado peruano, sino que va a ser otorgado por la UNESCO. Aquellos bienes naturales y culturales que tengan una importancia excepcional para toda la humanidad y no exclusivamente para el país en el que se encuentra. Em, Esta se puede dividir, por ejemplo, en manifestaciones artísticas, como la cerámica de la cultura chavín, o los bienes culturales y naturales reconocidos internacionalmente, como es Machu Picchu, las líneas de Nazca, la ciudadela del Cusco, los caminos del Inca, etc. Entonces, la UNESCO, precisamente acorde a sus competencias, va a proteger estos bienes, porque van a representar la diversidad cultural y natural de la humanidad, y cuya pérdida sería irreemplazable. Por ejemplo, quienes han viajado a Machu Picchu saben que es un espacio que tiene una exclusiva vigilancia en las cosas que puedes hacer y no puedes hacer, incluso hasta donde puedes correr. Me acuerdo que cuando acompañé al viaje de promoción de mi hermana, mientras estábamos escalando, unos compañeros de su salón estaban corriendo y el guía nos dijo que por respeto y que también por si alguna caída podía mover o ensuciar algo, pues iba a ser mucho más costoso después repararlo. Entonces, si tiene una serie de protección y de reglas, es por su protección, porque cualquier pérdida o afectación puede resultar irreemplazable o imborrable. Un momento, voy a revisar el chat. Ok, muy bien, Iraida. Ujú. Muy bien, Alison también. Luego hay una pregunta de Ever, ¿por qué las huacas se llaman huacas? Ok, es una pregunta curiosa en realidad. Me acuerdo que cuando llevé en la universidad, en el curso de Generales Letras, sobre el origen de las huacas, no profundizaron tanto en el nombre, pero sí la relación en su origen e incluso cómo lo llamamos hoy en día. Y creo que la respuesta se concentraba más en precisamente cómo es que nace ella, ¿no? Porque proviene de la tierra,
forma parte de lo que es la geografía y complementa a lo que es el punto de residencia, ¿no? Entonces, para la próxima clase voy a investigar más y voy a traer una respuesta mucho más precisa. Entonces, continuamos con lo que es la cronología. La cronología es aquella herramienta que va a permitir organizar los hechos históricos en el tiempo, estableciendo una secuencia lógica y comprensible de los acontecimientos. Este ordenamiento o tipo de ordenamiento es clave para el estudio de la historia, ya que permite analizar causas, consecuencias y relaciones entre los diferentes históricos de los cuales ha acontecido determinadas culturas, sociedades o incluso el mundo. Por ejemplo, una cronología que sirve a nivel universal es el de las edades. Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Pero en el Perú vamos a ver un sistema en específico más adelante. Ok. ¿Por qué surge la cronología? En realidad la cronología ha estado presente desde siempre, solo que le han puesto este nombre para, ustedes saben, clasificar mejor las ciencias y tener un mayor orden en cómo estudiamos y cómo investigamos. Pero su origen básicamente surge en facilitar el estudio del pasado. Recordemos que la historia no funciona sola y siempre va a necesitar de ciencias o herramientas auxiliares. Es importante destacar que aunque dividamos la historia en diferentes etapas, siempre el devenir histórico va a ser continuo. Es decir, los cambios no ocurren de manera abrupta, sino que son procesos progresivos que van a influir en múltiples factores. Por ejemplo, con un hecho un poco más reciente, el conflicto armado interno. El conflicto armado interno no es que haya tenido un cierre abrupto a inicios de los 2000 y haya iniciado desde los 80 por ahí. No. Eh, para poder delimitar bien una fecha, se necesita comprender cuáles han sido los factores que han permitido influenciar en el resultado. En este caso, tenemos el factor político, que fue sumamente importante para comprender la caída del conflicto armado interno o el terrorismo. Se pasaron por 2 a 3 gobiernos incluso. Por otro lado, tenemos el factor económico, eh, el factor también de la clase, el factor étnico-cultural, porque el conflicto armado interno, el terrorismo, el cómo se desarrolló, involucró a muchas regiones del país y con ello también diversas culturas, diversas realidades, diversas formas de cómo se vivía la crisis económica en ese momento. Entonces, me confirman si se ve ahora el libro, el PDF. Sí se ve. Si se... Ok, muchas gracias, Evelyn. Si se dan cuenta, aquí hay un tipo de cronología de lo que fue la historia del Perú. Por un lado tenemos la época prehispánica, todo lo que fue del Imperio Inca para abajo. Luego tenemos la época virreinal, que inicia con la conquista hasta la independencia. Y luego tenemos la época republicana. Son distintas cronologías y esto va a depender de los historiadores, de los autores, etc. Ninguna está mal porque al fin y al cabo lo importante siempre es corroborar las fuentes que han utilizado para armar sus cronologías, pero siempre es bueno tener un consenso desde dónde partimos. ¿Ok? Entonces, siempre que vayan a utilizar alguna cronología, fíjense en la bibliografía, en las fuentes. ¿Cómo así han llegado a esas conclusiones? ¿Ok? Entonces, vamos a pasar con un tipo de cronología en específico, que es el sistema de horizontes. Pero antes de pasar con ello, me gustaría saber si todos hasta el momento están comprendiendo el tema. ¿O hay alguna duda, alguna inquietud, algo que les gustaría que vuelva a repetir? Para mí está bien, No, profesora, está entendible. bien, profesora. Ni una vez le escucho participar. Por favor, apaguen Vamos sus a ir micrófonos. entendiendo, profesora.
Ok. Eh, los demás, por favor, alguna reacción, algún like por el chat. Sí se está entendiendo, Miss. Gracias. Ok, listo. Ok, Me hice vamos una pregunta. cinco. Sí, Joseph, dime. Me hice, ¿no nos has dado ese tipo de línea de tiempo? ¿El AC significa antes de Cristo y la D es después de Cristo? ¿O me estoy equivocando, Miss? Sí, muy bien. AC significa antes de Cristo y DC después de Cristo. Se utilizan esas siglas en realidad para poder posicionarnos a nivel de la historia universal, ¿ok? Pero sí, estás en lo correcto. Gracias. Ok, listo. Entonces cumplimos con el mínimo de reacciones para poder continuar. Algo que sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis es que el mes pasado cuando llevamos cívica, yo explicaba más lento porque era menos teoría. En este caso a mí me toca correr un poquito porque son varios temas que tenemos que abarcar y la hora no nos da abasto. Pero como siempre les digo, tengan toda la confianza en poder preguntarme algo que no entiendan. Quizás en el receso puedan darme su pregunta por el chat si es que son muy tímidos, tímidas y no quieren preguntar en la clase y yo con gusto les voy a responder. Recuerden que este es el momento para preguntar y sobre todo para que en la parte práctica se nos haga mucho más fácil para todos y todas responder. ¿Ok? Entonces, continuando y retornando, vamos con el sistema de horizontes. El sistema de horizontes es un modelo de periodización que fue propuesto por el arqueólogo John Rowe en 1962. ¿Con qué fin? Con el fin de organizar la historia prehispánica en los Andes centrales, principalmente en lo que conocemos como el actual Perú, porque recuerden que incluso antes del Imperio Inca, el Perú era muchísimo más grande de lo que es ahora. Tenía una parte hasta de Colombia, de Brasil, de Chile, Bolivia era de Perú. Entonces, para poder centrarnos más en lo que es el Perú actual, su objetivo raíz se funda en lo que es organizar la historia de los Andes centrales. Y se basa en el concepto de horizonte, entendido como un largo periodo de expansión cultural. Entonces, he puesto estas imágenes como referencias porque son de las culturas que van a caracterizar y sobresalir, pero este sistema de horizontes tiene 5 momentos importantes, ¿ok? Por un lado tenemos el horizonte temprano, que inicia eh, con, en el año de 1200 antes de Cristo hasta los 200 años antes de Cristo. Aquí la cultura principal que más destacó fue la cultura chavín, caracterizado este periodo por la influencia del Chavín de Huántar y considerado como el primer gran centro religioso panandino. No estamos hablando como el primer centro religioso del Perú, sino panandino, es decir, que involucraba toda esa zona de los Andes. Eh, un, un, un hecho destacable es la introducción del culto a los felinos y a los seres mitológicos. Es decir, acá ya hay un factor importante que se combina con la historia, que es lo religioso. El culto a la fauna y a lo místico se empieza a hacer presente con mayor intensidad y sobresale lo que era la arquitectura monumental, el uso ya de técnicas mucho más avanzadas en la cerámica y la escultura. Luego tenemos el periodo intermedio temprano, desde los 200 años antes de Cristo hasta los 600 años después de Cristo. Aquí van a surgir diversas culturas regionales y cada una con sus propias características sin alguna unificación general. Es decir, no las vamos a ver como un todo, sino desde su propia esencia, desde su propia característica. Dentro de ella, las principales culturas están la Mochica en la costa norte, Nazca por el sur, Recuay en la Sierra Norte y Paracas en la costa sur. ¿Ok? Aquí son 4. Y durante este periodo se van a desarrollar avances en lo que es la ingeniería hidráulica,
La mayoría de estas Mochica, Nazca y Paraca se encuentran en la costa. Eso quiere decir que se encontraban cerca al mar. Y por ello también las técnicas en lo que refería a los cultivos, a sembrar, a cómo prevalecer cuando pasaban temporadas de sequía, etcétera, era necesario. Y fruto de ello tenemos los avances en ingeniería hidráulica. Una manifestación del producto de estas son los acueductos de Nazca. Quienes hayan visitado Nazca sabrán que los guías siempre se paran a explicar cómo han ido evolucionando a lo largo de los años de las culturas para poder llegar a ello, porque para la época, incluso 600 después de Cristo, eran muy avanzadas las técnicas que se emplearon. Incluso la cultura nazca es una de las que ha sido más investigadas y hasta ahora no se sabe cómo emplearon métodos tan avanzados para su época. Otro ejemplo también son los canales de irrigación de los mochicas. Y pasamos al horizonte medio, el segundo horizonte, donde las culturas principales son las Tiahuanaco y Wari. Su periodo es desde los 600 después de Cristo hasta los 1000 después de Cristo. Es uno de los periodos incluso un poco más cortos, pero se inicia un proceso de expansión y dominación política y cultural. No sé si lo mencioné aquí o el mes pasado, pero un factor importante para comprender la historia es la geopolítica. La geopolítica, ¿por qué? Porque te menciona que la geografía no se ve únicamente cuando hablamos de historia sobre en qué consistió los territorios, los recursos marinos, recursos naturales de determinada cultura, sino que esa cultura se sustenta y se motiva política y económicamente por dónde está situada geográficamente. Y eso va a potenciar su mirada y su visión al mundo exterior. Y eso se va a materializar por medio de conquistas, por medio de guerras, por medio de conflictos, etcétera. Porque lo que siempre va a mover a un soberano de la época antigua es seguir conquistando y aprovechar los recursos que tiene determinadas zonas. Y eso se ha materializado a lo largo no solo de la historia peruana, sino también de la historia universal. Tiahuanaco, por ejemplo, desarrolla un arte religioso sotificado y lo que es la construcción de la piedra. Tiahuanaco, si bien es cierto, se desarrolla en el altiplano del Perú, precisamente por esta expansión y dominación promovida por la política, la cultura y lo geográfico, es que llega hasta la zona de Bolivia, de lo que conocemos como la actual Bolivia. Por otro lado, la cultura wari, desarrollada en la Sierra Central y una parte de la costa, expande su influencia mediante las ciudades planificadas, y lo que fue una de las mejores administraciones a lo largo de la historia peruana. Entonces, debido a esta administración eficiente de la cultura wari y sus ciudades planificadas, sumado a las conquistas que tuvo la cultura tiahuanaco, es que se considera al Horizonte Medio como el primer periodo en el que se observa un modelo de un Estado imperialista en los Andes. Luego tenemos el periodo del Intermedio Tardío, de los 1000 después de Cristo hasta los 1400, y acá se da con el hecho del fin de la influencia de la cultura wari y tiahuanaco, dando paso al desarrollo de los estados regionales, cuyas principales culturas son la Chimú por la costa norte, Lambayeque con la famosa cultura del señor de Zipán, Chancay destacando ahí por sus cerámicas, sus textiles, ubicado también en la costa, y las tecnologías que empezó a desarrollar en lo que eran las embarcaciones, etcétera, la Colla y Lupaca y la cultura chincha. Este periodo es clave porque se empiezan a fortalecer los reinos locales, los señoríos, y que luego serían conquistados por los incas. Y finalmente tenemos el horizonte tardío, que se desarrolla de los 1400 a los 1532 después de Cristo. Aquí la cultura principal es el Imperio Incaico, donde se da la consolidación
del Tahuantinsuyo, uno de los imperios, no, el imperio más grande de América del Sur, me corrijo, y se destaca por esta expansión territorial que vino acompañada con una administración eficiente, legado de las culturas del intermedio tardío, porque recordemos que se caracterizó este periodo por ello. Em, Esta expansión territorial y su administración trajo consigo lo que fue el trabajo obligatorio, lo cual en la cultura inca se conocía como la mita, y la construcción de los redes de caminos. Aquí también se implementó lo que era el quipu como un sistema de registro y se desarrollaron grandes ciudades como fue Cusco y Machu Picchu. Lamentablemente, este periodo finaliza con la llegada de los españoles en 1532 y posteriormente se consolida con la captura de Atahualpa en Cajamarca. Entonces, ¿por qué es importante? Y acá llegamos con las conclusiones. Por un lado, porque permite una visión mucho más estructurada de la historia andina y te permite comprender también cuál fue el legado que le fue dando una cultura a la otra. Por ejemplo, con esta última que hemos estudiado, la gran administración de los Huari y Tiahuanaco permitió que la cultura inca tenga esta serie de leyes como la mita, y herramientas como los quipus, etcétera, que permitieron una administración que aparte de ser factible y eficiente, que perdure y registre un orden en el cual los pobladores se encontraban conformes con ello. Entonces, su primera importancia radica en que te da una visión estructurada de la historia andina que permite comprender cuál ha sido el legado que le dejó una cultura a otra. Conclusión número 2. Destaca los cambios políticos, económicos y culturales en el tiempo. ¿Por qué se empezaron a, a mover determinadas culturas a otros territorios? ¿Por qué surge la necesidad de conquistar otros territorios? Y por último, porque ayuda a entender las interacciones que hubo entre las sociedades regionales, sus procesos de unificación y fragmentación en los Andes. Este modelo es ampliamente utilizado en la arqueología peruana y ha servido de base para que futuras investigaciones, futuros autores, investigadores puedan entender y puedan continuar investigando sobre lo que fue la organización social y política del Perú prehispánico. ¿Ok? Entonces, eso sería todo en lo que respecta a la clase de hoy. Nos quedan todavía 5 minutos, pero me gustaría saber en todo caso si hubiera alguna duda, alguna consulta hasta aquí, para poder responderla. Puede ser por el chat o pueden prender sus micrófonos. Por mi parte, todo bien, profesora. Ok, muchas gracias, Magno. Por mi Entonces, si no parte hay igual, algo... profesora. Hemos Ok, entendido toda la historia que nos ha explicado. Todo bien, profesora. ok, listo. Todo bien. Entonces, vamos a cerrar estos últimos minutos, dado que ya está casi todo el salón completo. Em, al menos como yo llevo la clase, yo siempre trato de hacer un PPT para, uno, poder organizarme mejor yo, y dos, también para que les pueda hacer a ustedes la clase un poco más dinámica. Si bien es cierto, yo pido constantemente participación, es porque la virtualidad nos quita eso, nos quita la interacción que pueda tener una clase presencial. Pero para que eso no forme un problema en nuestra clase, es que yo constantemente les pregunto qué es lo que opinan al respecto, etcétera. En la otra parte de la clase, que es la parte práctica, la modalidad es la siguiente. Y préstenme mucha atención, por favor, para que no les tome de sorpresa a nadie. Cada ejercicio que toque responder, yo les voy a mandar a unas mini salas. En esas mini salas, ustedes van a tener que debatir sus respuestas, van a tener que intercambiarlas y van a asignar a un delegado de su grupo para que pueda exponerlas en el salón principal, en la sala de Zoom general. ¿Ok? Entonces, les voy a dar alrededor de 5 a 6 minutos para que puedan responder cada ejercicio y para que puedan organizarse.
Así también yo verifico quiénes participan y quiénes no. Los alumnos que no estén participando, no se preocupen, yo siempre paso fiscalizando los grupos a ver si todos están hablando. Así que si alguien no está participando, me lo dicen. Y eso, una vez más, el curso de historia es un curso muy pesado y muchas veces uno tiene que correr para explicar y abarcar todos los conceptos, pero para mí lo más importante es que ustedes estén entendiendo. Entonces, comprendiendo que no hay ninguna duda, ninguna consulta y que todo ha quedado claro, supongo que la parte práctica va a ser sencilla de responder. Así que chicos, quedando 2 minutos, pueden ir ya a su descanso y nos vemos en los siguientes 22 minutos. ¿Ok? Ok, Eso profesora, sería gracias. ahorita. Ok, hasta luego. Hasta unos momentos. Hasta más tarde. Listo, profesora, muchas gracias. Chicos, por favor, mantenemos el enlace. Si Ya, todos con profesora. el micrófono apagado, volver ya en 20 minutos.